donde vas a llegar no les permite, en este caso, perdón, eso se genera como una necesidad actualizar en cada país su metodología de trabajo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, nuevas formas de homogeneizar las tallas. No podemos hablar, si en Perú hablamos de tallas M o con números, ¿no? Un número distinto, en España tenemos otro tipo de cuantificación o de unidad de medida. Y si van a Estados Unidos, va a pasar lo mismo, ¿no? Tienen otra unidad de medida. Entonces se configura una amenaza. En lo económico, ¿no? La tasa de desempleo en España les permite rebajar el coste laboral en comparación a otros países. Podemos decir, pero profesor, eso socialmente no es positivo. Sí, pero sí es una oportunidad para la empresa. Recuerden que estamos analizando cuáles son las oportunidades para la institución y cuáles son las amenazas. Una oportunidad para Zara es precisamente poder contratar personas o mayor cantidad de personas a un precio un tanto, digamos, bajo, ¿no? Pueden rebajar el salario. Y las amenazas, que la situación económica de España, para el caso de Zara, hace que la moda no sea una primera necesidad para los consumidores, ¿no? Digamos que hay tanta ropa, ¿no? O hay una perspectiva distinta sobre lo económico debido a que se percibe menos, entonces gasto menos también en comprar ropa. Entonces se vuelve una amenaza también desde ese punto. ¿Bien? En lo social, por ejemplo, para Zara, los consumidores los perciben como un sinónimo de calidad, y esa es una percepción que tiene el cliente. Para el caso de Zara, sus telas, las prendas que tiene, los diseños que pueda tener también. Pero es una amenaza la polémica con los tallajes, que puede llevarle a perder clientes potenciales. Es decir, tener tallas limitadas, ¿no? Un tallaje limitado, y no ampliar, ¿no? A aquellos clientes potenciales que posiblemente no van a encontrar su talla en algún producto de Zara. ¿Bien? En lo tecnológico, Zara es una de las empresas que está aprovechando el uso de los datos a nivel mundial en cada una de sus sedes para alcanzar más clientes a su vez que sean potenciales. Igual las redes sociales también, que producen gran cantidad de datos, están siendo aprovechadas. No solamente por Zara, claro está, sino por diferentes empresas, incluyendo instituciones del Estado. ¿Sí? Y esto permite fortalecer la venta en línea. ¿Sí? Y su amenaza es que los demás también lo están haciendo, pues, ¿no? Es decir, esta misma facilidad que es para Zara se convierte, ¿no?, en una suerte de revés, porque no solo Zara lo está haciendo, ¿no? Empresas como aquí en Perú como Ripley, Zara Falabella, ¿no?, que son empresas de otros países también, pero también lo vienen haciendo del mismo modo, vienen capturando de esa manera. Y actualmente ya no solamente empresas, ¿no?, sino que pequeñas microempresas, MIPES o emprendedores también aprovechan la tecnología para poder realizar ventas de sus propias creaciones, ¿no?, sus prendas. En lo ecológico, Zara tiene campañas orientadas a mostrar que se preocupa por la sostenibilidad. Y eso le permite a su vez compartir con otros conjuntos de otras comunidades con la intención de seguir difundiendo cuáles son los criterios que toma Zara para el tema de sostenibilidad, pero es una amenaza porque puede verse como una moda rápida, ¿no?, que fomenta el uso, ¿no?, y el desecho de las prendas. En lo legal, el código de conducta de Inditex de fabricación, distribución y venta por todo el mundo, y la necesidad de atender a las diferentes legislaciones de cada país en el que opera. Esto puede ser una oportunidad, como también lo segundo podría convertirse en una amenaza, ¿no?, por las diferentes regulaciones que tiene que atender. Hay países en los cuales pueden ser más exigentes o menos exigentes. En los menos exigentes se convierte en una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Y para el caso de la amenaza, la ley de propiedad intelectual, ¿no?, al tomar diseños de otros y realizarlos en un formato más económico, también puede verse perjudicado Zara. Bien, ese es para el caso de Zara, por ejemplo, cuando vayamos a realizar una identificación de factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales, y separarlos o distinguirlos sobre cuáles son oportunidades y cuáles tienen
tienden a ser amenazas. Bien. Tenemos también el caso de Uber, aquí vamos a avanzar un poco más rápido, ¿no? En el caso de Uber, por ejemplo, las oportunidades políticas es que no hay regulación clara. Ah, profesor, nuevamente, ¿verdad? Pero eso no sería algo contrario a la sociedad, posiblemente sí, pero para Uber es una oportunidad. Y no solamente para Uber, ¿no? Ahí está, en nuestro país está Cabify, está Didi, está InDriver, está infinidad de empresas que aprovechan esta oportunidad precisamente para poder desarrollarse como una empresa. Como una amenaza, ¿no? Podría regularizarse el sector. Como las leyes actualmente son cambiantes, hay algunos congresistas que, motivados por la población a la que representan, también pueden proponer leyes, ¿no?, que los regulen, las tributaciones, por ejemplo, para el caso de los influencers, ¿no?, los que tienen canales en línea, en países como España, ¿no?, llegó un momento en que se empezó a regular la tributación con ellos también, ¿no?, como un negocio, y aquellas ganancias que se tenían, pues se redujeron y se volvió una amenaza. Lo mismo sucedió aquí en Perú. Ya hay muchos de los influencers que brindan ese tipo de servicios, ¿no?, en línea, y que se ha convertido en una amenaza la regulación respecto de su negocio, ¿no? En lo económico es la economía compartida, ¿no? Más barato que los taxis y con una sensación de seguridad también, que vendría a serlo también en el factor social, ¿no? Y le genera oportunidad de empleo para más personas. Las amenazas, la competencia desleal que puede haber contra los taxis, las restricciones con otras tarifas también. Más empresas también empieza a generar competencia desleal cuando generan algún tipo de promociones, ¿no? En el mercado podemos encontrar taxis, ¿no?, por aplicación de diferente costo para un mismo destino. Entonces esto se convierte en un tipo de competencia desleal, digámoslo así, aunque es parte también del libre mercado. En lo social, ¿no?, en las oportunidades se ve la fácil accesibilidad, ¿no?, del cliente, el que va a tomar el servicio, las tarifas reducidas que atraen a los clientes, y aquí le podemos agregar ese tema de cierta confianza sobre algunas aplicaciones que reciben mejores comentarios, por ejemplo, ¿no? Parte de la población, ¿no?, considera Uber como una competencia en las amenazas, como una competencia que no es justa con los otros taxis, ¿no?, que se encuentran regularmente en las calles. No se consideran que los trabajadores tengan buenas condiciones de trabajo, también puede ser una amenaza desde una perspectiva legal. En lo tecnológico, el funcionamiento en línea es una oportunidad base para el modelo de negocio que tiene Uber, el aprovechamiento de las aplicaciones móviles, ¿no? Actualmente, y ahora vamos a verlo en lo legal, como amenaza en lo tecnológico se depende completamente de la tecnología, ¿no?, tanto empresas como clientes. Hace poco, menos de un mes, debe haberse aprobado una modificación en la Constitución que se convertiría en una oportunidad para Uber. ¿Alguien se ha percatado? La verdad que no, profesor. ¿No? Mire, hay que hacer una vigilancia, siempre una vigilancia tecnológica, ¿sí? Cada vez que nos levantemos ¿no?, durante el trayecto a nuestro trabajo o a donde vayamos a ir, nos damos unos 5 minutos para revisar las noticias, ¿bien? Pero lo más representativo para toda empresa tecnológica o que en este caso se encuentra dentro de este rubro es la modificación de la Constitución, incluyendo el derecho al Internet como un derecho fundamental. Ha habido una suerte de análisis sobre este punto. No implica, claro está, que el Internet vaya a ser gratis, ¿no?, pero promueve la inversión para que la fibra óptica y los servicios de Internet, sea con inversión pública o sea con inversión privada, se brinde, ¿no?, con mayor énfasis en las zonas rurales, ¿no?, en la población que se puede ver afectada, ¿no?, o que se puede hacer vulnerable. Esta
¿no? Esta modificación de la Constitución como derecho fundamental precisamente promueve la utilización de aplicaciones informáticas, de servicios en línea, ¿no? Y se vuelve un factor de oportunidad en lo tecnológico para ese tipo de empresas o con un modelo de negocio similar. Bien, estemos siempre atentos. Precisamente estar al tanto de noticias, de reportes, nos permite rápidamente identificar oportunidades y amenazas. En nuestro sector, sea en la empresa que trabajemos ahora o en la que vayamos a trabajar, siempre es importante estar al tanto de cómo se desarrolla el sector. Las noticias es un medio. Anteriormente teníamos que ir a los periódicos físicos o ir a los kioscos a adquirir para poder estar informado. Actualmente estamos a un clic. ¿Sí? Aprovechemos eso bastante y empezar también a seleccionar qué tipo de información consumimos. Bien, no todo lo que está en Facebook o en redes sociales en general terminan siendo verídicas, ¿no? También es importante ir seleccionando qué consumimos, ¿no? Especialmente los diarios o las agencias de noticias que son confiables, de confianza y nos dan cada vez información mejor estructurada y de calidad. ¿Sí? Hay que filtrar eso. Bien, en lo ecológico, por ejemplo, para Uber, ¿no? Son coches menos contaminantes, ¿no? Más uso del transporte compartido, ¿no? En lo ecológico, Uber también empezó un proyecto en Estados Unidos especialmente, si no termino de equivocarme, en convenio o en alianza con Tesla, que es precisamente el uso de estos autos eléctricos, ¿no? Que todavía se encuentra en una especie de marcha blanca debido a que han habido algunos accidentes, no graves, no de gravedad, pero han habido algunos accidentes, pero ya se encuentra, ¿no? Tecnológicamente hablando, como una oportunidad también de explotación para los taxis autónomos. ¿Bien? En lo ecológico, definitivamente lo eléctrico es lo que está predominando. ¿Bien? Como amenaza, en lo ecológico es difícil evaluar el impacto que tienen el negocio de Uber en la contaminación ambiental, ¿no? Puede ser que este proceso este modelo de negocio de los taxis está aumentando el tráfico y por ende también la contaminación, ¿no? No hay muchos experimentos, hubo uno, pero ya me parece que fue antes del estado de emergencia, en los cuales se ubicó un filtro, una malla, ¿no? En la cual se retenía dióxido de carbono en la avenida Grau, entre Grau y Abancay, si no termino de equivocar, y estuvo recolectando dióxido de carbono y precisamente los resultados, ¿no?, de ese experimento fueron bastante alarmantes, ¿no? No estamos, claro está, en un nivel de contaminación como lo pueden tener otros países como Japón, por ejemplo, ¿no? Pero sí sigue aumentando y de por sí el tipo de autos que consumen petróleo, derivados del mismo, contribuyendo a ese tipo de contaminación. ¿Bien? En lo legal, es un sector que muy poco está regulado en algunos países, en muchos países. Hay un limbo legal y eso es una oportunidad, se sigue manteniendo como una oportunidad para el modelo de negocio de Uber y de otras aplicaciones. Esa misma falta de regulación puede precisamente ir en contra y prohibirles el desarrollo del negocio, ¿no?, la aplicación del negocio en algunos otros países, o ponerles, ante la ausencia o ignorancia de una regulación, mayores trabas para poder desarrollar el negocio. ¿Bien? Entonces también puede jugar como una amenaza, ¿no?, pero solamente hay que identificarla adecuadamente. ¿Bien? Entonces, ese vendría a ser el ejercicio para poder identificar hacia el exterior cuál es nuestra situación política, cuál es nuestra situación económica de nuestra institución social, tecnológica, ecológica y legal. Tiene una suerte de investigación definitivamente, ¿no? Nosotros tomábamos como ejemplo el sector de energía y minas y precisamente, estoy por aquí, en el sector de energía y minas, tienen el Ministerio de Energía y Minas, si nos encontraríamos trabajando allí,
Buscando en su plataforma, ¿no? En su web, en su sede digital, podemos encontrar los boletines. Recuerden que para el Ministerio de Energía y Minas ve tanto energía, que es electricidad, gas, hidrocarburos, ¿no? Y también ve minería. Entonces, tiene diferentes reportes emitidos periódicamente que contribuyen. Sin embargo, a eso también existen otros tipos de reportes, por ejemplo, de políticas nacionales. En lo político, podríamos revisar cuáles son los objetivos de la política energética nacional al 2040, por ejemplo. Aquí ya tenemos un horizonte hacia dónde está apuntando este sector especialmente, ¿no? Y podemos identificar cuáles son los objetivos que tienen mayor impacto o que tendrían mayor impacto en nuestra institución. Bien. Otra fuente, por ejemplo, que podríamos encontrar son, como mencionaba, informes de consultoras que detallan o a partir del análisis que realizan, en el caso de Deloitte, por ejemplo, que es una empresa auditora, ¿no? Consultoría en auditoría, a partir de la investigación que realiza, también produce ciertos reportes o informes que señalan cómo se encuentra el modelo energético en el Perú, en este caso el 2050, por ejemplo. Y podemos ir identificando cuáles son los especiales elementos que se han visto al 2050. Podemos revisar tanto el resumen ejecutivo como también visualizar que hay una lucha contra el cambio climático, hay un modelo energético de Perú del 2050, hay una transición necesariamente energética, que ya son 3 puntos concretos, representativos de la situación política del sector. ¿Bien? Podemos encontrar otro tipo de publicaciones, en este caso es de... ¿qué institución es? ¿Qué universidad es? Bien, pero podemos encontrar publicaciones, siempre confirmemos que sea de una institución, si es pública mejor, si es una institución privada, que sea una institución reconocida, que nos pueda brindar una fuente confiable. ¿Bien? Nada de considerar, ojo, Wikipedia, tareas.com creo que es, y demás, ¿no? de similar naturaleza. No tengamos en cuenta ello porque son blogs que pueden ser modificados incluso ¿no? por cualquier persona que quiera participar en ello. Entonces no son de confianza regularmente. Así que vayamos con fuentes que sean confiables, instituciones identificadas, bien identificadas, públicas, y si son instituciones privadas, que sean instituciones privadas previamente acreditadas, ¿no? Reconocidas, ¿no? Pueden ser universidades con mejor rango. Y luego están, claro está, las noticias, ¿no? Los reportes o informes de opinión que realizan las empresas o las agencias de noticias, ¿no? En nuestro medio tenemos múltiples, pero también tenemos referentes a nivel internacional de cuáles son la situación económica, tecnológica, la situación política, que aluden regularmente a nuestros países también. No solamente vamos a encontrar información en nuestro medio nacional sobre lo que ocurre, sino también en medios internacionales sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Empresas de noticias o agencias de noticias como la Deutsche Welle de Alemania, por ejemplo, recogen mucha información sobre el sector energético, el sector social, agropecuario del Perú. ¿Bien? Y se va replicando de esta manera. El diario El País, Crónica y demás, también son diarios importantes que nos permiten identificar cómo se ve o cómo se visualiza nuestro país hacia el exterior. En lo económico siempre es bueno revisar el riesgo país, ¿no? Cómo se encuentra en nuestro país. En el caso del Perú, ¿sí? El riesgo país lo podemos, por ejemplo, identificar en las publicaciones que realiza el Banco Central de Reserva. Bien. Y hay una empresa privada que especialmente emite estos reportes, pero el Banco Central de Reserva también. Por ejemplo, el riesgo país de Perú es el más bajo de América Latina. El riesgo país se mide de una forma contraria, es decir, cuanto más alto el riesgo,
¿no? Las inversiones en los diferentes puntos, en los diferentes negocios o asuntos que tiene nuestro país, se va a invertir menos. Cuando el riesgo es bajo, entonces hay mayor probabilidades de la inversión privada en nuestro país. Entonces se va evaluando esto de forma periódica, de modo que hasta JP Morgan, ¿no? JP Morgan es quien emite los reportes del riesgo país. Y es la fuente en realidad. A febrero del 2023 nosotros teníamos 1.90 puntos porcentuales de riesgo país. Al miércoles 11 de octubre, al día de hoy, por ejemplo, en el diario de gestión también se publica bastante información sobre cuál es la situación económica, política y social del país. Incluso tiene sus secciones, ¿no? Economía, ¿dónde están las secciones? Bueno, gestión se centra en economía. Aquí no hemos mencionado riesgo país. JP Morgan. En la página de JP Morgan debería estar el riesgo país. Si es que no se ubica rápidamente, podemos tomar la información que nos brinda el Banco Central de Reserva del Perú. En este caso es para abril 2019. Y como lo menciono, no es una medición que se realice de forma diaria, pero sí hay reportes periódicos, ¿no? Anterior a abril del 2019, por ejemplo, que fue al que pertenece este reporte, el anterior fue de octubre del 2018, donde se va viendo la variación que tiene en riesgos de inversión en nuestro país, ¿no? Con respecto a Latinoamérica también, por ejemplo. Y es por eso que al año 2019, en abril del 2019, el riesgo país en el Perú era bajo, muy bajo, que permitía que precisamente llegara mayor inversión, se promoviera definitivamente el trabajo, ¿no? Había mayor cantidad de empleo, aumentaba en esos sentidos. ¿Sí? Es un factor que también consideramos al revisar el factor económico de nuestra institución, ¿sí? De nuestro sector. Bien, ahora, hasta este punto, ¿tendremos alguna duda de cómo ir identificando factores externos y diferenciándolos en lo que son oportunidades y aquellos que son amenazas? ¿Todo estaría claro? ¿Sí? Entiendo que todo claro. Hasta ahí sí, profesor. Bien, perfecto. Listo, gracias. Bien, entonces, una vez que tenemos claro nuestro panorama hacia el exterior, ya sabemos cuáles son las oportunidades que tiene nuestra institución tecnológicamente, legalmente, política, económicamente, y ambientalmente o ecológicamente, entonces vamos a identificar el contexto de la gestión de documentos. ¿Bien? Un primer análisis es la gestión estratégica, que es el ejercicio que hemos realizado, ¿no? Previamente, cuando hemos realizado la extracción y la identificación de aquellos objetivos y acciones estratégicas que se vinculan con la gestión de documentos, ¿no? Y para eso teníamos nuestra matriz, donde identificábamos primero objetivo, acción, y luego empezamos a desarrollar qué acciones se relacionaban con la gestión de documentos en las cuales nosotros podíamos promover. Bien. Luego de eso nosotros veíamos que existían roles y responsabilidades en nuestra institución para poder implementar la política de gestión de documentos, ¿no? ¿Qué compromisos se tienen que asumir? También va a ser un punto en el cual vamos a ir diferenciando, ¿no? En una matriz muy simple. Uno de los elementos de mayor importancia al realizar un análisis de la gestión de documentos son los riesgos. Bien. En lo legal es un punto que también nos vamos a centrar, sin embargo es mucho más intuitivo respecto a las directivas que tenemos para que regula la gestión de documentos o alguno de los procedimientos de nuestra institución. Esto nos va a permitir, claro está, identificar brechas, ¿no? Hemos hecho un barrido de las normas tanto específicas como conexas
¿no? Sobre las cuales ya podemos tener más claro qué nos está faltando o qué ya hemos implementado o tenemos implementado en nuestra institución en ese punto. La tecnología es poder repasar, de acuerdo a cada procedimiento de gestión de documentos, qué herramientas necesitamos y qué herramientas no tenemos o no contamos en ese procedimiento de gestión de documentos. Y finalmente, en el procedimiento de gestión de documentos específicamente, es poder revisar cuánto tenemos de ese procedimiento implementado. Bien. A nivel de estrategia, son tres partes, ¿no? Tenemos que obtener una matriz de objetivos estratégicos en la gestión de documentos, y para eso nos servimos del PEI, el Plan Estratégico de la Institución, o el Plan Corporativo si hablamos de una institución privada. ¿Bien? Es donde están los objetivos, las acciones, ¿no? Y vamos a ver cuál es la estrategia de nuestra institución. Tenemos un conjunto de preguntas para poder formular, ¿no? ¿Qué objetivos se persiguen? Los procesos misionales, los procesos estratégicos, los de apoyo, ¿no? ¿Existe una acción o un objetivo vinculado de forma expresa a la gestión documental? A veces existe, ¿no? Tenemos nosotros una relación de aquellos que se vinculan directamente con la gestión de documentos, ¿no? Vinculados con el gobierno abierto, la transformación digital, acceso a la información, transparencia, por ejemplo, rendición de cuentas, que tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? Y lo identificamos allí. ¿Y qué requerimos? ¿Quién asume su desarrollo? Esto lo completamos, ¿no? Para poder ir operativizando en una matriz. Es la matriz que hemos revisado también al momento de hacer el ejemplo, donde identificábamos un objetivo estratégico y luego íbamos madurando hacia la acción estratégica, hacia el objetivo estratégico documental, a las acciones que iba a requerir ese objetivo, los recursos responsables y una fecha estimable para poder orientar nuestra política. Todo plan estratégico tiene una periodicidad de hasta 3 años y de esa manera se va actualizando. Nuestra política de gestión documental, considerando el análisis externo, ¿no?, del contexto, nos debe permitir al menos poder plantearnos un horizonte sobre los 5 o 10 años. Es el propósito. Aquellos que definan una política de gestión documental con una capacidad de aplicación con menos cantidad de modificaciones, tenemos una política mucho más duradera, mucho más, digamos, fortalecida porque es bastante flexible. Entonces, este ejercicio ya lo hemos podido realizar. El siguiente, que es el que le corresponde precisamente al plano organizativo, ¿no?, es poder identificar nosotros cuáles son los roles y responsabilidades, pero especialmente, ¿no?, para nuestra organización. Y para eso nos vamos a servir de los documentos de gestión de la institución. Vamos a utilizar el ROF, vamos a utilizar el manual de operaciones, los estatutos si hablamos de una organización privada, o simplemente nuestro organigrama. Lo importante aquí es poder identificar los roles, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos este ejercicio de qué rol existe, qué rol no existe, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar esta matriz, ¿no? Para el caso anterior habíamos trabajado con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Si no me termino de equivocar. Sí, profesor, era el MINSA. Correcto. Entonces, volvemos al MINSA. En el caso del MINSA tenemos un reglamento de organización y funciones. Y aquí es donde vamos a revisar, ¿no? El tip es, vayamos primero al organigrama. Está. En el organigrama podemos detectar mucho más rápido, ¿bien? Tenemos despacho ministerial, órgano de control, procuraduría, a ver, un poquito voluminoso es el MINSA, ¿no? La Procuraduría, el Consejo Nacional de Salud, ¿no? Y de esa manera lo vamos desagregando. Aquí tenemos el despacho.
Ministerial, el Consejo Nacional de la Salud, órgano de control, y así vamos bajando. Aquí una ventaja, ¿no? Nosotros vamos a tener que ir identificando. Ahora, este ejercicio no solamente nos va a servir para la política, sino también nos va a servir para poder ya mapear a la cantidad de archivos de gestión que existen en nuestra institución, ¿no? Porque al momento de identificar una unidad, también tenemos que confirmar si existe, ¿ya? Ha sucedido mucho que por una cuestión de metodológica de trabajo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a la oficina de administración, que existe en el reglamento de organización y funciones, ¿no? La oficina de administración, existe en el reglamento de organización y funciones, y de repente la oficina de administración define, ¿no?, un grupo de trabajo para que haga las labores de la Secretaría Técnica. Digamos que lo ubica allí. Y nosotros, durante la costumbre, durante la tradición, durante la práctica, hemos referido a la existencia de una Secretaría Técnica. Pero de repente, formalmente no existe. ¿Correcto? Entonces, si yo pregunto, si existe una oficina de administración y no existe una Secretaría Técnica en algún documento de gestión, no lo llegamos a ubicar, ¿esa Secretaría Técnica podría emitir documentos como Secretaría Técnica? ¿Alguien firmaría como secretario técnico? Pero si no existe la oficina, entonces no va a generar absolutamente nada. Así es, sí, sí. Y eso, como menciona Blanca, en realidad es un razonamiento bastante deducible, evidente, ¿no? Lógico, ajá. Sin embargo, pasa. Y pasa mucho, pasa mucho. Pasa mucho. Entonces, si nosotros no identificamos competencia con el documento que aprueba esa competencia y esa existencia orgánica, ¿ya?, lo sacamos. No existe. Si la Secretaría viene y nos quiere señalar, pero nosotros siempre hemos emitido, podemos acudir hacia el órgano que ve precisamente el tema funcional y orgánico, que viene a ser regularmente el órgano de planeamiento, y la opinión va a ser la misma, ¿no? La opinión va a ser: señores, ustedes no existen, no tienen por qué generar o producir documentación. Ese documento le correspondería, en este caso, ser producido por la oficina de administración, quien sí existe formalmente y puede asumir responsabilidades. Bien. Recordemos siempre que cuando nosotros querramos identificar, ¿no?, qué tipos de unidades o de organización existen en nuestra institución pública, y eso va solamente para el sector público, consultemos el Decreto Supremo 054 del 2018, de _PCM, que es los lineamientos de organización del Estado. En la parte inferior, en las definiciones, vamos a poder encontrar la clasificación, ¿sí? La clasificación de 4 niveles que existen en las unidades de organización. Porque las unidades de organización se clasifican en órganos, unidades orgánicas, que es distinto a unidades de organización, ¿sí?, orgánicas, áreas y subáreas. ¿Sí? Vamos a confirmar que no termino de equivocarme. Ya, a ver un momentito. No. Ahora estoy abriendo el PDF para hacerlo de forma rápida, pero recuerden siempre que lo recomendable es ver el speak. Aquí está. Ahí ya ven, me equivoqué. Subunidad orgánica. Aquí. Subunidad orgánica y las áreas. Bien. Esas son las
la secuencia jerárquica, ¿no? Estos cuatro niveles pueden existir, ¿no?, formalmente en un reglamento de organización y funciones, un manual de operaciones. Sin embargo, ¿no?, este mismo reglamento, esos mismos lineamientos consideran la existencia también de unidades funcionales, ¿sí? Con una figura similar a equipos, que no tienen la naturaleza de una unidad de organización, es por eso que no asumen una responsabilidad directa, ¿no?, ante funciones, pero les permite existir les permite existir como eh, les permite tener pongámoslo así, la habilitación para poder producir documentación, ¿no? Asumen responsabilidades compartidas con el titular de una de las unidades de organización, ¿sí? Son los conocidos como unidades funcionales. ¿Sí? Estas unidades funcionales las vamos a encontrar aprobadas con resoluciones de la institución. ¿Sí? De la institución. Bien, entonces vamos a tener que identificar a estas unidades de organización y unidades funcionales para poder ir distribuyendo los roles. Bien, ahora veíamos, por ejemplo, vamos a agregar aquí, a ver, volviendo al organigrama, vamos a agregar un ejemplo: Secretaría General, Oficina General de Administración. Vamos a corregir. Bien, y así vamos completando. Todo esto se encuentra en el reglamento de organización y funciones. Bien. No, en el caso de puesto, no, esto no. Queda ahí, ya está. Bien, con el rol. Vamos a ir identificando los roles, ¿no?, ya que a nivel de puesto estaremos hablando de los titulares directamente. Bien. A nivel de rol, el despacho ministerial, por ejemplo, ¿qué rol tendría de acuerdo a la clasificación que hemos visto antes en una de las clases? ¿Recuerdan nuestra alta pirámide? Dirección. Correcto, así es. Alta dirección. Alta dirección, correcto. El Consejo Nacional de la Salud. Órgano consultivo. No teníamos ese rol, me parece. El rol en la pirámide de roles de gestión documental. Ahora voy a tratar de buscarlo, sí, en las diapositivas. A ver, permítanme. Pero igual, vayamos a ver identificando cuál sería el rol del consejo. ¿Ya lo tienen? Está. Ahí está. Siempre apoyémonos en las diapositivas. El consejo, ¿qué rol asumiría? Directivos y mandos medios, correcto, así es. Ellos se van a encargar ya, en términos de la aplicación de nuestra política, apalancarla. Acá vamos a tener, ¿no?, directivos y mandos medios. Del órgano de control institucional. También, ¿verdad? También directivos, mandos medios. Aquí tenemos una particularidad. La Secretaría General vendría a ser asumir un rol de directivos y mandos medios. Es ¿cómo se llama? La alta dirección, pero en administrativo. Claro, Algo la Secretaría General, por ejemplo, asume la palabrita, sí. La máxima autoridad administrativa, por ejemplo. La máxima autoridad administrativa. Entonces, aquí veíamos una particularidad. En nuestra máxima autoridad administrativa podía residir el órgano de administración de archivos. Sí, ahí entra el OAA. Por ejemplo, ¿no? Y el OAA,
qué rol asume en nuestro sistema y en nuestra política. Dios, se me fue la palabra. Entonces sería técnicos en archivo y gestión documental. Así es. Aquí es donde tenemos. Entonces nos guiamos, profesor, de este triangulito y del ROF. Así es, exactamente. Y aquí ya vamos a tener nuevamente directivos y nuevos medios, ¿no? Aquí, salvo que, ¿no? Recordemos muy bien eso, salvo que, decíamos, ¿no? La máxima autoridad administrativa puede constituirse como un órgano de administración de archivos con la salvedad, ¿no? O siempre que no exista un órgano, ¿no? Otra unidad que tenga la función. Entonces vamos a revisar, ¿no? La Secretaría General, si hay algún órgano que tendría la función, ¿no? Y ahí viene la parte del trabajo, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo va a consistir aquí en irnos al artículo del RUF, ¿no? Donde se habla de la Secretaría, y verificar si tiene alguna unidad de organización que cumple la función de él, o tiene bajo la responsabilidad la gestión archivística y documental. ¿Bien? Por ejemplo, aquí a simple vista, el despacho o la Secretaría General asume ese rol de órgano de administración de archivos. ¿Qué dicen? Sí, porque está la Oficina de Gestión Documental y Planificación. ¿Dice planificación? No leo bien. Aquí de transparencia. Abajo, en el segundo. Correcto, pero aquí tengamos mucho cuidado con este tema, Blanca. Mira, cada uno de los cuadritos que existen aquí, ¿sí? Existen como una unidad de organización. Todos los cuadritos, ¿no? Era por eso que tomábamos como referencia el organigrama, ¿no? Todos los recuadros se configuran como unidades de organización, ¿sí? Jerárquicamente pueden encontrarse, digamos, más arriba, más abajo, ¿no? Pero se constituyen como una unidad de organización. En este caso, si no existiera ninguno de estos, o al menos si no existiera esta oficina de gestión documental y atención al ciudadano, ¿no? Que si vamos a ver las funciones, tiene la responsabilidad de la gestión archivística y documental, ¿ya? Sería asumida por la Secretaría, pero como existe esta oficina, aquí recae el rol del órgano de administración de archivo y por tanto de los técnicos, ¿ya? Entonces si nos vamos aquí, vamos a actualizarlo. Ya no sería Secretaría General. Así es. Aquí la Secretaría se convierte en una dirección de mando medio y aquí tenemos otra unidad de organización que viene a ser la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano, que también existe como unidad de organización y es el órgano de administración de archivos y tiene un rol distinto, un rol del órgano de administración de archivos. En este caso, para la política, tiene a los técnicos en archivos y gestión documental. Bien, entonces, ese viene a ser el ejercicio para poder identificar a cada uno de nuestras unidades de organización y funcionales y atribuirles un rol, ¿no? Para que cuando ya se implementen todas las actividades, se les pueda señalar cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Sin titubear, porque ya las tenemos clasificadas también aquí en la diapositiva. Aquí, ya cuando entramos a cada uno, cada quien tiene sus responsabilidades. Bien. Entonces, en el ROF también lo indica, ¿no, profesor? Sí, el ROF nos va a ayudar precisamente a confirmar esa responsabilidad y a guiarnos. Profesor, buenas noches. Disculpe, para recordarle que ya estamos sobre la hora. Sí, chicos, bien. Hasta este punto vamos a realizar la pausa. Como ven, todavía nos quedan riesgos en la parte legal, tecnología y gestión de documentos, que es lo que vamos a terminar de desarrollar.
Esta matriz ya la voy cargando al aula virtual para que la puedan revisar, ¿no? Y puedan también, en el caso de ir completando, y de igual manera se van generando dudas y en la siguiente clase podemos completarlas o atenderlas. Bien, ahora, el día viernes, como ya ha podido comunicar Emilia también en interno, es el examen parcial. Bien, el examen parcial lo estamos programando con una duración de al menos 1 hora y media. ¿Ya? Todas las preguntas que se van a desarrollar son abiertas y tenemos que tener en consideración ingresar al horario habitual de nuestra clase a las 8:25. Vamos a desarrollar todavía para continuar esta matriz, pero a partir de las 9 de la noche ya empezamos con el examen. Por favor, garanticemos el uso de la plataforma, que es donde vamos a desarrollar el examen, tengamos, ¿no?, las conexiones correspondientes, también el espacio tenerlo libre para no tener algún tipo de inconveniente, algún tipo de interrupción. Sí me recomienda la escuela que durante el desarrollo del examen tengamos al momento al menos de verificar la asistencia las cámaras encendidas, ¿bien? Para poder garantizar asistencia y también el desarrollo del examen. Aquellos que no asistan a la clase en el examen parcial, ¿no?, se descarta, ¿no? Se considera mucho la asistencia por ende. Una vez cumplido nuestro horario, a las 10:40, termina también el examen, así que también distribuyamos nuestros tiempos. Repasen, el contenido del examen va a ser todo lo desarrollado hasta la semana pasada, hasta el viernes pasado. ¿Bien? Chicos, no sé si tendremos alguna duda un poco rápida, porque creo que ya tenemos a la clase en la siguiente. Sí. Disculpe que lo moleste, yo entré tarde, no sé si me puede considerar en asistencia. Perdón, sí, claro que sí. Disculpe. No. ¿Cuántas preguntas son? Sí, Cristina, justamente eso también le iba a decir al profesor. A ver. Profesor, a mí también creo. Sí, mira, justo estoy verificando. Richard, ¿se habrá unido? Sí, ya, correcto. Brian Baus. Sí, profesor, buenas noches. Brian, correcto. Listo. Ya. Joana. Todavía yo. Ya. No, profesor, sí, acá estoy yo, Ana. Disculpe, me demoré en activar el lado. Gracias. Casi. Listo, chicos. A ver, las preguntas van a oscilar de entre 5 y 7 preguntas. Bien. Como son para desarrollar, como les comento, procuremos distribuir el tiempo sobre ese punto, ¿no? Apenas se cumpla a las 9 de la noche en el aula virtual se va a activar la prueba. Bien. Y, bueno, como les comento, hasta terminar la clase. Y de igual manera yo voy a estar ahí presente para las orientaciones que consideren pertinentes. Bien, no sé si habrá alguna consulta adicional, si no ya estaríamos terminando. No, profesor, ya hasta el día viernes. Hasta luego. Listo, Blanca. Bien, chicos, muchas gracias a todos por la asistencia y adelante con la siguiente clase. Tengan buena noche. Profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.